Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navaja con Sentido Común. Y en esta ocasión vamos a hacer otro pequeño resumen de los cuchillos y navajas que se venden en AliExpress, ya sean copias o clones, y obviamente y evidentemente para posibles regalos de Navidad. Vamos con la intro. Bueno, y como ya les comentaba, en esta ocasión decidí hacer este video porque creo que muchos de nosotros estamos buscando posiblemente algún regalo ya para estas navidades, para hacer por supuesto, y decidí hacer este video para ponernos al día, digamos, con todos los cuchillos que hay en AliExpress en este momento, que en este caso yo decidí poner los mejores precios y calidad que hay. Sé que hay otros más caros incluso, pero vamos a partir por lo que tengo yo acá y por lo que puedo dar fe yo que es de buena calidad, que lo he probado. Y por supuesto la contraparte, el lado opuesto, que serían los cuchillos que obviamente no recomiendo porque son de muy mala calidad, el acero es muy malo. Y otro grupo que va a estar en el medio, digamos, que va a ser a criterio de ustedes, ¿ya? Porque hay muy buenos diseños también, pero el acero tal vez no vaya muy bien. En algunos casos, bueno, vamos a hablar de eso ahora mismo. Vamos a partir hablando de los que no están acá, ahora mismo, que no alcancé a ponerlo acá. Por ejemplo, el Gerber Strongman, que es un cuchillo muy falsificado, muy clonado, muy copiado. Como saben, tenía una copia, digamos, era un clon, porque no tenía marca ni logotipo. Bueno, debo decir que ese Gerber, digamos, para partir, como ya les dije con él, lo dejaría a vuestro, digamos, criterio, porque en realidad, como existen, quiero decir, tantas copias y falsificaciones de ese cuchillo, que me imagino también habrán distintas versiones. Tal vez a mí me tocó una versión en un acero demasiado blando, porque créanme que para mí, yo considero que ese cuchillo, junto con otro que también voy a poner inmediatamente aquí en la palestra, que sería este Ka-Bar BK16, me tocó en un acero bastante blando, quiero decir incluso un 410, un básico 410 en la denominación norteamericana, AIS, como ya saben, así como también este Benchmade falsificado también, el modelo de Leuku, que también es un acero bastante blando. Su hermano de Benchmade, pasando a Benchmade, el Puco, es un poquito más duro, pero creo yo que tiene mucho que ver por el vaciado, porque el Leuku viene demasiado cóncavo y este es menos cóncavo. Es cóncavo también, pero es menos. Ya es para hacer un pequeño resumen de esto. Sin embargo, no dejan de ser buenos cuchillos que rondan los $17 en este caso, este Leuku. Y estos, digamos, serán a criterio de ustedes si los quieren comprar o no. Este se ve así porque yo ya le bajé el tratamiento térmico, se lo saqué obviamente con un soplete, porque en futuros capítulos, digamos, voy a hacerles un nuevo tratamiento térmico, vamos a ver si los podemos recuperar o no, o sencillamente un acero de muy mala calidad que en realidad no sirve de nada. Pero bueno, ese es otro tema. Y en este caso, digamos, también, como ya les decía, este cuchillo, el Ka-Bar BK16, lo dejo a vuestro criterio. Nuestro amigo y suscriptor de Australia, me refiero a Michael Baldeck. Bueno, él es un suscriptor que es australiano y me comentó en uno, obviamente, de los comentarios, que él tiene una versión del BK16 en 14C28N, que yo me parece que la había visto, pero no le tomé mucha importancia. Y efectivamente hay una versión de este cuchillo en 14C28N. Él dice en los comentarios que lo probó y le resultó bastante bien. Debo decir sí que esa versión cuesta $40 o un poquito más. Este costaba 17 en su momento, ahora han subido mucho. Esta versión cuesta alrededor de $35 ahora mismo. Así que voy a buscar la versión digamos, de nuestro amigo y voy a ponerlo en los enlaces, pero es una versión, ya les digo desde ya, que se vende como 14C28N y creo que es verdad, y creo que sí, porque lo fabrica Kesigwo.
lo fabrica la compañía que sigo, que ya es muy conocida por varios de ustedes porque fabrica muy buenos cuchillos. Además que es obviamente quienes fabrican Effengrow y Sitivian. Así que, como ya sabrán, tienen bastante buena calidad. Y por esa razón creo yo que obviamente es verdad, pero ese cuchillo en esa versión, digamos, cuesta, como ya les dije, más de $40, $41 lo acabo de ver yo hoy en la mañana. Así que voy a tratar de dejárselos ahí en el enlace si a alguien le gusta definitivamente cavar, y sobre todo el modelo BK16 que ya les comenté que lo fabrica que sigo en otra versión mejorada, digamos, de mejor calidad. ¿Ya? Así que esos serían, digamos, cuchillos, o estos serían cuchillos que estarían en el grupo de los a criterio de ustedes, ¿ya? Que eso va a depender de ustedes si quieren comprarlos o no. Otro también que estaría en ese grupo sería el Benchmade modelo BM15002. ¿Por qué? Porque este es un cuchillo excelente, digo yo, para cortar. Es muy buen cortador, es bueno. Yo lo probé ayer, de hecho, desprezando un pollo, y corta muy bien. Bueno, el corte va a depender evidentemente del tipo de filo que tenga y las condiciones en que está el filo, ¿ya? Eso no tiene mucho que ver con el tipo de acero, porque cualquier acero bien afilado deben saber que va a cortar, ¿ya? Un acero malo, incluso en 410, como saben, de los cuchillos más básicos, también va a cortar. Independientemente de que sea un alto en carbono o no lo sea. La diferencia está, y eso es lo que deben entender, es el tiempo en que va a retener el filo. Un acero blando evidentemente va a retener muy poco tiempo el filo, y un acero alto en carbono o un acero más duro tratado térmicamente va también a retener más tiempo el filo, y por eso nosotros buscamos aceros duros o que retengan más tiempo el filo, ¿ya? Así que, dejando claro eso, este es un cuchillo que está fabricado, supongo yo, en un 410. Tampoco creo que este cuchillo esté fabricado en un 420, que sería como la base de los aceros inoxidables para cuchillos de mediana calidad o de calidad básica. El 410 ya viene siendo un acero demasiado malo, que yo no lo recomiendo para ningún cuchillo, a excepción, obviamente, de un amigo que voy a presentar un poquito más tarde, digamos, que son estos que están acá, que no los recomiendo de todas maneras, pero bueno, van a ser bajo su decisión final. Pero lo que sí destaca en este cuchillo es que, primero que nada, trae una funda real de cuero, que muy pocos de acá pueden decir eso, en realidad ninguno, y solamente su hermano, el otro Benchmade, digamos, modelo 162, que revisé ayer, es el único también que trae una funda real de cuero. Ese es un plus que tiene este cuchillo, porque para regalo, que es lo que estamos viendo ahora, es excelente, porque es una muy buena presentación, ¿ya? Además, este cuchillo es hermoso. Yo creo que es uno de los mejores cuchillos que yo he visto en mi vida, y créanme que no estoy exagerando, por el diseño, por el tipo de... es todo, en realidad, todo el conjunto de este cuchillo lo hace ser un cuchillo, pero realmente hermoso, que ya sea para coleccionista o para usarlo, cualquiera de las dos opciones es bastante válida tener. Yo creo que este es un cuchillo de los pocos que yo puedo decir, debes tenerlo sí o sí. Si tienes tú una colección o te gustan los cuchillos, este cuchillo debes tenerlo sí o sí. Lamentablemente la versión original de este cuchillo, créanme que me encantaría tenerla, pero cuesta más de $200. La versión en B90S o S90B, que es porque hay dos versiones, la S30B, que vale alrededor de $200, y la otra es la S90B, el acero estoy hablando, es casi $300. O sea, cuesta mucho dinero. O sea, estamos hablando de que cuesta mucho dinero para cualquier mortal, ¿ya? Así que esta es una buena alternativa, sabiendo por supuesto las limitaciones y para qué está hecho. En la revisión de este cuchillo lo vimos que trabaja muy bien en madera, pero sin embargo ese no es su ambiente. Este es un skinner, se vende como skinner, lo que significa que está hecho para procesar carne, cortar carne y para despiezar y todo lo que tú quieras referente a la carne. Así que en ese ámbito, digamos, este cuchillo, aunque sea una copia y sea un acero no de alta calidad, se va a desempeñar bien. Así que por esa razón también lo dejo en el grupo, digamos, de los que son a tu elección, es tu decisión tomarlo o no, pero debes saber que el acero no es de buena calidad. Se lo digo desde ya, lamentablemente, ¿ya?
Lo voy a dejar acá junto con el Puco, que es otro, como ya les decía, de los que dejo a vuestro criterio, que este, sin embargo, siendo el hermano, digamos, del otro, de la otra versión más larga, que es el Leuku, que está acá abajo. Este no es tan cóncavo, esta versión llegó, incluso diría yo que es prácticamente o casi plano. Déjenme ver si puedo poner acá una regla para verificar eso. Denme un segundito. Y claro, como puedo ver yo por lo menos acá, o desde acá, perdón, que esto se mueve, es prácticamente plano. Es cóncavo, pero es muy poco. Yo creo que de concavidad debe tener 1 milímetro, que es muy poco. Déjenme ver al otro lado, porque estos normalmente vienen a un lado. No, está igual, está igual. Así que este sí, digamos que yo podría recomendar también para trabajo fino, digamos, en madera. Puede trabajar bastante bien porque el cuchillo es bastante corto, entonces tienes bastante control con él. Pero debes saber también que está fabricado en un acero blando. Y me imagino que es el mismo que trae su hermano también, el 15002. El otro, como ya dije, el Leuco, me parece más blando aún, pero eso tiene que ver con el vaciado, creo yo, porque lo hace tener una hoja demasiado fina. Y este sí que está, diría yo, en 1.5 o 1 milímetro, un poco más cóncavo que el otro, la otra versión. Así que estos cuchillos también, estos dos, el BK16 y el Leuco, son cuchillos que no recomendaría ahora mismo, esta versión que estoy hablando ahora, esta versión propiamente tal. Así como también el Shock Provider, que es otro cuchillo que está fabricado en un acero blando. Y ojo, cuando digo acero blando, prefiero decir acero blando, porque esa es la característica principal del acero que está presentando a la hora de que nos probamos, ¿cierto? Es un acero blando. No puedo yo asegurar que esto sea un 420 y esté maltratado térmicamente, o puede ser simplemente un acero 410, que actuaría igual que cualquier acero maltratado térmicamente. Espero que eso se entienda. El acero 410, para que tengan, perdón, este es un cuchillo hermoso también, muy lindo el diseño, es muy cómodo. Lamentablemente la funda no es muy buena. Bueno, también está la revisión de este cuchillo, pero también entra dentro de los cuchillos que están bajo tu criterio si quieres regalarlo, porque igual es un cuchillo muy lindo. Corta muy bien, ojo, estando afilado. Lo mismo que estos dos de acá, que serían, digamos, todos estos cuchillos de gama o de acero, digamos, bajo en carbono, porque son bajo en carbono, pero no sé qué acero tienen. Y como les digo, como este Benchmade, por ejemplo, cortan muy bien si están afilados. ¿Ya? Una vez pierden el filo, obviamente no van a cortar como ningún cuchillo. Sin embargo, son fáciles de reafilar, por supuesto que sí, porque son blandos. ¿Ya? Eso también lo tienen que saber. Ahora voy a pasar a estos. ¿Y por qué? Voy a pasar a este inmediatamente, porque este es un cuchillo que yo lo presenté hace mucho tiempo. Es una falsificación también. No tiene, digamos, ninguna marca, ni logo, nada. No dice que está fabricado ni por Granway, que lo he visto fabricarse por Granway. De hecho, Book me parece que tiene uno parecido. Y bueno, yo este lo desarmé y como pueden ver, también es un acero súper blando. Como pueden ver, este se dobló como mantequilla, así como el digamos, el cuchillo este español, el Águila, el Joker Águila, así. Claro que este era un poco más duro y como pueden ver es bastante grueso, así tampoco es que sea un cuchillo, digamos, tan fino, ¿ya? Así que este se dobló como mantequilla, tiene mucha rebaba, realmente es un desastre de cuchillo. Además que el armado interior, como van a poder ver ahora, perdón, que ahora los voy a acercar un poquito, que los tengo bastante ahí sí, alejado, así que no pueden ver. Yo desarmé este cuchillo y el armatoste interior, como pueden ver, es paupérrimo. De malo a terriblemente malo. Esto no sirve para nada realmente. Así que no se confundan con este cuchillito. No lo vayan a comprar porque es pésimo. Esto es una estafa totalmente. Está el video de este cuchillo. Así que aquí hay un cuchillo que no deben comprar de ninguna manera. ¿Ok? Así que para que se acuerden, es un cuchillo genérico, ya, pero ya vieron el diseño, el modelo. Así que no se olviden de él. No lo vayan a comprar. Otro cuchillo de esas características blando, podríamos decir que es este que lo mostramos hace poquito, el SKD11.
Sin embargo, este cuchillo sí sirve para batoneo, sí sirve, a pesar de que tiene un acero blando, que lo probamos, el contrafilo, digamos, y en la prueba que hay, este cuchillo sí sirve para batonear porque es bastante ancho, tiene bastante grosor y es bastante pesado, es muy bueno para machetear. Evidentemente no va a tener un filo nítido como para cortar una hoja de papel por mucho tiempo, lo va a tener solamente mientras esté afilado. Una vez que lo empiece a usar, eso lo va a perder, esa nitidez, pero va a seguir cortando, porque como es prácticamente un machete, no va a tener problema para lo que es batoning y lo que es madera. Ya, así que espero que eso quede claro. También es una decisión de ustedes si lo quieren comprar, porque como ya les dije, para batoneo va muy bien, pero tengo otro mejor, por supuesto, para batonear que este, así que enseguida lo van a ver. Denme un segundo. Quiero pasarme al otro cuchillo que no hemos hablado todavía, que en este caso es el Gerber Freeman, que es un cuchillo muy robusto, como pueden ver en la revisión también de él. Es un cuchillo que está muy reforzado, que trae, bueno, tiene unos separadores acá que son de acero también, así que este es un cuchillo bastante pesadito, pero creo y podría decir que es bastante firme. No tiene un acero tan duro tampoco, pero como les voy a mostrar acá, que yo le saqué con una lima ahí, acero. Y todos estos aceros en general son todos blandos, no crean que ninguno es ultra duro ni nada por el estilo. Lo que sí tiene es que el perfil o el ángulo del filo que trae este cuchillo es más o menos de 25 grados, lo que lo hace muy, muy duro, digamos resistente. Pero aquí resiste por el ángulo por el ángulo del microfilo, no es resistente por el acero, ¿me entienden? Porque va a depender mucho también de la construcción del cuchillo, la resistencia que va a tener y la retención de filo. Y por eso que en los cuchillos que tienen aceros blandos conviene abrirlos un poco, digamos, ponerle, digamos, ángulos de filo de 25 grados o de 20 hacia arriba, porque como son aceros blandos, digamos, ese mismo tú que te estás dando, abriendo ese ángulo de filo, le va a dar más resistencia, te va a aguantar más, te va a retener más tiempo el filo. Sin embargo, va a ser menos cortador, es decir, va a pasar un papel y no va a cortar tan nítidamente como tú esperabas. Por ejemplo, un cuchillo con un filo, digamos, ancho, como vamos a buscar uno que tenga un filo, a pesar de que yo todos los mantengo con filos, digamos, no tan quiero decir, anchos, sino que abiertos, sino que al contrario, me gustan de 18 grados. Bueno, este más o menos debería estar en 18 grados. Entonces, como ven acá, esto es corta como mantequilla, ¿ven? Por eso les digo yo que este cuchillo es excepcional, es muy bueno, lindo, tiene todo, tiene todas las características. El acero nomás, como les digo, que lo mata. Pero bueno, y otro cuchillo, digamos, que tiene un ángulo de filo distinto, más ancho, no va a entrar tan bien en el papelito, para que lo sepan. No tengo ninguno acá como para mostrarle con ese ángulo, porque yo los manejo todos 18 grados en general cuando les cambio el filo. Así que, bueno, pero otra alternativa es otro cuchillo, digamos, que está bien hechito, viene con una funda sintética, como ya saben, está la revisión de este cuchillo. También se puede regalar, obviamente, a las personas que les gusta Gerber y qué sé yo, por supuesto que sí. Es un cuchillo que va a aguantar lo justo y necesario también, no va a retener tanto el filo una vez que le empiecen a dar caña. Pero, bueno, por el precio no puedes pedir más. Así que ya sabes que creo yo que esta es una falsificación, obviamente, no creo que sea original. A pesar de que Gerber fabrica en 420 HC, que en el fondo podría ser casi lo mismo que creo que este es más blando aún que en 420. Yo asumo que estos cuchillos, o este grupo de cuchillos por lo menos, está fabricado en acero 410. Inclusive nuestro amigo SRK de Cold Steel, que es un excelente cuchillo que no pasó la prueba del filo, como ya sabrán. Sin embargo, un suscriptor me dijo que tiene también una versión de y lo hizo la prueba del palito, digamos, y sí la pasó. Así que aquí también tenemos otra opción que es alternativa, digamos, quiero decir, es opcional, va a depender de ustedes si lo quieren comprar y lo quieren regalar, pero sepan que también puede tocarles una versión como la mía, que no sé si es el acero de mala calidad, un 410 como ya dije, o puede ser un acero 420 que es un poco mejor, obviamente retiene un poco más el filo, pero tal vez esté tratado mal térmicamente. ¿Ya? Que puede ser una o la otra, ¿ya? Pero aquí no podemos estar seguros de cuál de los dos es lo que falló aquí,
¿ya? Así que también es un cuchillo hermoso, muy lindo, está en la revisión, corta muy bien también. Si estos cuchillos en general todos cortan muy bien, todos cortan, miren cómo corta este, corta excepcional. No, este corta, es buenísimo, ¿ya? Pero es por lo mismo, porque está bien afilado. Si todos los cuchillos, independientemente del acero que tengan, van a cortar bien. Así que no se preocupen de eso. Otro modelo que está por este lado, que ya sí estoy recomendando, sería el Ka-Bar versión BK19, que me parece que está en la descripción también este modelo, el mismo que yo compré. Y sí está hecho en un acero más duro que el BK16, ¿ya? Este sí, digamos, perdón, voy a abrirles un poco de nuevo el foco acá para que puedan ver, porque si no, no van a ver nada. Ya, este sí, digamos, está mejor fabricado que este. Digo yo, el acero es de mejor calidad, lo comprobé, porque este sí aguanta el test que le hacemos nosotros al filo. Este sí lo aguantó, me parece que está el video también, obviamente, y este no. Por esa razón, sí les recomiendo esta versión, el BK19, que sí va a andar bien. Supongo yo que está bien tratado térmicamente si es un acero 410, aunque no creo, yo creo que es un 420, ¿ya? Así que este estaría dentro de los cuchillos que sí recomendaría. Ahora, saliendo del grupo de confort, por decirlo así, otros cuchillos que están, digamos, en el medio, podría ser el Fallkniven F1, que es otra falsificación de AliExpress. Debo decir que este viene con un filo convexo, si no me equivoco, y yo lo hice plano para hacerlo más fácil de reafilar, porque en realidad el convexo igual no es tan fácil de reafilar, aunque... Y bueno, y ahora funciona muy bien, corta muy bien, pero deben saber que también está fabricado en un acero blando o que no está bien tratado térmicamente, ¿ya? Que no puedo saber si es un 410 o simplemente el tratamiento térmico no se hizo de la forma correcta y el acero quedó blando. Eso quiere decir, como ya digo, no que no va a cortar muy bien, va a seguir cortando igual, muy bien, mientras esté afilado, pero la retención de filo va a ser pobre, ¿ok? Es para ir cambiando, para que vayan sabiendo. Sin embargo, este es un cuchillo muy lindo para regalar, por supuesto que sí, además económico, porque este ronda los menos de $20, si no me equivoco, y viene con el estuche original, me parece. También está la revisión de este cuchillo. Así que sería otro que estaría, digamos, en el grupo de los indecisos, ya que al final va a ser una decisión de ustedes propia. Bueno, ya vimos este es otro cuchillo que es también decisión de ustedes, porque a pesar de que trae un acero blando, este no es un acero un cuchillo, quiero decir, para hacer batoneo, ni es un cuchillo de campamento, ni mucho menos para trabajar en madera. Este es un cuchillo de pelea, de combate, de defensa, como quieran llamarlo, o de caza incluso, y de despiece, porque también este, a pesar de que trae un acero blando, también es... estando afilado, digamos, es muy cortador. Tienen que entender que los aceros blandos, la contra que van a tener ustedes va a ser la retención de filo, el tiempo que el cuchillo dura afilado. Si tú tomas un animal y empiezas a despiezarlo, posiblemente no termines de despiezarlo completo y ya va a estar desafilado. Eso va a depender del tipo de animal, si tocas hueso o no, y ese tipo de cosas, ¿se entiende? Así que, pero para defensa esto va a servir igual, porque aunque deje de cortar finamente, va a penetrar bien igual. O sea, esa cualidad, digamos, de penetración en combate no la va a perder. Por eso es que es un cuchillo que también va a estar bajo decisión de ustedes, porque es muy bonito, es muy lindo, sí sirve para colección y por supuesto que también se puede regalar. Este es un cuchillo muy, muy, muy lindo, es hermoso, el diseño es muy lindo, ¿ya? Sin embargo, como ya les dije, el acero es blandito y también deben saberlo. Otro cuchillo que está en esa liga, digamos, es el WM1 de Fallkniven también, que es la versión femenina, según la empresa, así lo venden, que también está fabricado en un acero no de alta calidad, por supuesto que no, porque también es una falsificación. También está la revisión en el canal de los unboxing, y bueno, pero también es lo mismo que su hermano mayor, el M1, o el F1, perdón, que el acero es lo mismo. Está bien, digamos, este cuchillito viene bien, digamos, afiladito y todo, pero también va a perder el filo pronto. O sea, no le va a durar mucho, no va a tener tanta retención de filo, ¿ya? Porque también el acero no es de muy buena calidad, ¿ya? Así que también deben saberlo, que es lo mismo que su hermanito de acá.
Ahora, en este punto hay otro cuchillito que no sabía yo, no sabría cómo catalogar. Por ahí me dijeron que la marca Sanya es una marca china, y si es así, debiese sacarlo de este grupo y dejarlo con los otros cuchillos que son de marca registrada, por decirlo así. Pero lo único que a mí digamos, me dio suspicacia es que dice Columbia. Entonces yo asumí que esto era una falsificación, porque Columbia es una marca norteamericana, tengo entendido, si no me equivoco, y por lo tanto asumí yo que esto era una falsificación. Pero tal vez no sea una falsificación, diga Columbia nada más por el modelo, qué sé yo, pero en el fondo la marca está acá. Y la marca de este cuchillo, como pueden ver aquí, dice Sanya, como ya lo vieron en la revisión, y ahí está, Sanya Knives. Así que si es una marca china, estaría bien, no tendría que estar, digo yo, en este grupo. Sin embargo, igual voy a hablar de él tal como está. Y créanme que este cuchillo es excelente también para regalo. Viene en un acero también decente. Este sí, yo creo que son 420. Me parece que le hicimos la prueba. Tendrían que ver la prueba ustedes si es que lo resistió o no. Sin embargo, el precio es de menos de $10. Es un cuchillo excelente para un niño. Ya, para un niño que está recién, ustedes lo quieren hacer incursionar en lo que es el camping, el campamento. Es especial para niños porque es para una manito pequeña, no es para mano grande. A pesar de que mi mano no queda fuera de este cuchillo, yo lo recomendaría mucho para niños, por supuesto que sí, bajo supervisión, por supuesto, ustedes tienen que enseñarle, eso ya lo saben, lo que es seguridad, pero sí se lo regalaría, sería un regalo perfecto para el niño, y además que el precio no es tan alto, este cuesta menos de $10, y está muy bien construido, está muy bonito, este cuchillo muy bonito, así que este es uno de esos que tienes que poner, digamos, en los primeros top de regalo, créanme que sí, ¿ya? Bueno, lo vamos a sacar este de acá, y ahora, por lo que veo, vamos a pasar a los que yo considero los mejores cuchillos, las mejores falsificaciones de AliExpress. Y eso ya esta es la guinda de la torta, ¿cierto? Vamos a sacar un poquito de acá los grandotes, estos que tenía. Y estos pequeños que van a salir de acá también ahora mismo. Perdón, un segundito. Creo que este es el grupo de cuchillos, digamos, que más recomiendo yo. Si quieres cuchillos, digamos, para regalar. O sea que yo doy fe de que trabajan bien, de que están bien endurecidos, o el acero es un 420 a lo menos, y si se pueden regalar. Incluso este también está en este grupo. Como ya dije, para niños está perfecto, así que lo voy a dejar más abajo. Y vamos a partir con el Cold Steel Master Hunter, que no viene siempre muy bien afilado, en algunos casos es un filo plano, ¿cierto? Así que no viene bien afilado, pero trabaja muy bien. Este es un cuchillo que también está en la revisión, ha hecho batoning, de hecho compitió en batoning contra el Brakimo. Hay un video donde los enfrento los dos, el versus, ya el Brakimo contra este, los dos hacen bien el batoneo, los dos salen airosos. Sin embargo, para macheteo y batoning es superior el Brakimo por su peso y por su longitud, por supuesto que sí. Así que, como cuchillo general, esta es una opción muy buena, el Master Hunter, porque si digamos te llega bien afilado, perfecto, es una excelente opción. Y no olviden que su hermano, el SRK, va a venir mejor afilado. De hecho, a mí me tocó una versión de SRK muy bien afilado, venía bien afilado. Este tiene el filo de fábrica todavía, y este lo tuve que repasar, así que va a ser como a la suerte de la olla lo que te va a tocar, pero esperemos que, bueno, están los dos, digamos. Este te va a la segura con un buen filo, y este habría que echarle una miradita, o sea, habría que revisarlo, ¿ya? Sin embargo, ambas son buenas alternativas. Este sí, yo creo que resiste mejor. El acero de este es mejor que el otro. Eso es lo que yo creo, ¿ya? Lo que por mis pruebas. Ahora, pasando al Top Brakino, considero yo que este es el mejor cuchillo que puedes comprar para batonear que sea falso. Este es el mejor, sin duda alguna. Este cuchillo yo lo he probado bastante en contra del Stronger, el Gerber. Es un cuchillo fantástico. Yo creo que este es uno de los cuchillos junto a este Benchmade. Para mí son mis cuchillos favoritos. Ya, los favoritos de lo que son falsificaciones. Y me encantaría tener, obviamente, los originales, ambos, ya, porque se destacan mucho, cada uno en su área, por supuesto, el otro en cortar, y este en lo que es procesar madera. Así que
Este para mí, obviamente, si te quieres algo para batonear, te lo voy a recomendar, obviamente, por sobre esta otra hoja, a menos que realmente te gusten las hojas tipo troll, obviamente, bueno, ahí ya si quieres te quedas con este. Pero este cuchillo, créeme, que es muy bueno, es excelente, es muy bueno. Yo le quité el recubrimiento que traía, que es una pintura nada más, se la saqué porque me gusta a mí que queden así sin marca, sin nada, a pesar de que todavía se ve algo, ahí se nota tal vez algo de la marca original. Lo único malo que le encuentro yo nada más a este es que trae, yo lo rellené aquí con silicona finalmente, silicona caliente, esa que con pistola. Y porque si esto le haces así, tú va a sonar como hueco, digamos, porque es plástico nada más, una carcasa. Eso es lo único malo. Tal vez le haga en el futuro una pieza de madera acá, es lo que pretendía hacer, pero la verdad que no lo he hecho porque estoy en otro proyecto ahora mismo, en el horno, digamos, para fabricar mi horno. Pero créanme que este cuchillo se desempeña muy bien en batoning. Así que si quieres regalar algo para batonear, aquí está tu cuchillo, el Brakimo de la compañía Tops, ¿ya? Ahora, pasamos a, yo creo, los mejores cuchillos que considero yo que son en este punto que han llegado al canal. El número uno para mí, sin duda alguna, es este Easy 4. Supuestamente en versión 1095, igual que el original, que no creo que lo sea. Yo le quité el recubrimiento porque la pintura es de mala calidad, eso sí. Todavía quedan marcados los logos y esas cosas, que la verdad que a mí no me interesan. Las escamas vienen en 3D, como se dan cuenta, como acá. No son como el original, el otro normal, digamos, de lino que es plano. Este se agarra muy bien. Tiene 5 milímetros más de longitud, también algo que se agradece. Tiene más profundo el choil. El acero anda bien. Este acero para mí es un 5CR15 o algo por ahí, pero es de bastante buena calidad. Y como ya vieron a este cuchillo enfrentarse contra el original, este salió ganando. Así que no tengo nada más que decir sobre este cuchillo. Si este venció filo contra filo al original, ¿qué más quieren que les diga? No hay nada más. Lo único sí que debo decirles es que los tornillos son de mala calidad. Son muy blandos, como ven acá. Yo tuve que cortarlos para tratar de sacarlo. Perdón que no se vea bien ahora, pero bueno. Eso es lo único que podría criticarle a este cuchillo. Ok, ahí le cambié el ángulo. Sí, eso es lo único que puedo criticarle, digamos, la tornillería, que es muy mala, es de muy mala calidad, es muy blanda, pero se pueden cambiar. De hecho, yo tal vez lo haga, no lo sé todavía, pero posiblemente lo haga. Así que este para mí es el mejor cuchillo hoy por hoy de AliExpress. Sin duda alguna, esa prueba que hizo frente al cuchillo original y que salió airoso, por supuesto que lo hace ganador del primer lugar y el podio de la mejor falsificación china, por lo menos de lo que yo he probado. Yo sé que hay más falsificaciones y puede que haya otra mejor, pero de lo que yo he probado en el canal, este para mí es el mejor de lejos, ¿ya? Así que este sería el número uno para regalar. Obviamente que sí, obviamente que sí. Ahora, pasamos para mí al segundo cuchillo mejor, que es este Benchmade modelo 162, BM162, que lo revisé ayer. Este es nuevo en el canal, que está muy bien fabricado, que hicimos la prueba de filo y anduve bien. Y ojo que mi amigo australiano me preguntó por la prueba de la madera, que no la hicimos, la punta, perdón. No la hice porque en realidad no la encontré necesaria por el grosor que tiene esto, pero a pedido de él lo vamos a hacer ahora mismo en vivo, porque creo que debemos a todos, digamos, dejarlos contentos, ¿cierto? Así que déjenme poner esto bien ahí. Como ven, el grosor de este es bastante, así que consideré que no era necesario, pero lo vamos a hacer. Así que vamos a tomar nuestro trocito de madera, lo vamos a poner aquí al medio. Le vamos a dar unos golpecitos aquí. Perdón que se va a mover esto un poco. Ahí sí. Y lo vamos a tratar de torcer. Siempre al mismo lado. Vamos a mirar. Nada. Lo voy a clavar más acá ahora para que entre más profundo. Necesito que esto entre más profundo. Ahí sí, miren. Todo lo que entró. Así que vamos a ver ahora. Termino partiendo eso. Vamos a mirar. Y lo resistió perfecto. Sin ningún problema. Lo vamos a enterrar nuevamente. Le vamos a hacer otra más.
fuerte. Aquí está. Ok, vamos a mirar de nuevo. Así que ahí está, ningún problema, cero problema. Así que ahí está la prueba, estimado amigo. La prueba que querías de punta, digamos, que no la habíamos hecho, perdón, que me la salté ese día, ayer, digamos. Así que ya se hizo y pasó, por supuesto, la prueba. Y este, como ya les decía, para mí es el segundo mejor cuchillo que puedes comprar hoy por hoy, quiero decir, en AliExpress. Así que ahora, digamos, les voy a poner digamos, en tabla aquí el primer modelo. Como ya saben, es la falsificación, digamos, del Easy 4. Sería el número 1. Este sería el número 2. El número 3. La verdad que estoy indeciso entre el Brakimo, porque es muy bueno para batoning. A ver, si tengo que elegir uno para batoning, aquí obviamente me llevo el Brakimo. ¿Ya? Así que estos dos serían como los escoltas de estos cuchillos acá, o podría ser porque está dedicado a otra área, entonces no lo puedo colocar acá. El tercer lugar lo dejaría al Cold Steel, de estos tres, digamos, así en este orden, y este sería como el comodín. Si quieres batoning, ándate de cabeza pero si quieres un cuchillo multiuso de campamento, cualquiera de estos tres va a ir bien. Creo que para campamento, sí, cualquiera de estos tres, el que te guste a ti. Y después ya como comodines, que digamos a tu elección, voy a dejar esto acá. Para mí estos son los 4 mejores, sin duda alguna, de AliExpress, hoy por hoy. Después, digamos, como alternativa a tu elección, bajo tu, digamos, decisión, digamos, personal, estarían todos los que están a la mano izquierda, en este caso acá, que serían desde el BK19, el SRK de Cold Steel, y digamos el Benchmade 15002 y el Benchmade Puco, modelo Puco, ¿ya? Y esos serían para mí los que tú debieses elegir, digamos, en forma personal. Recuerde que también está el que no lo tengo acá, la versión, digamos, el Gerber. El Gerber también es propio, una decisión propia de ustedes, si quieren comprarlo o no. Porque va a depender, digamos, la versión. La verdad que hay tantas versiones en AliExpress que puedes comprar una que salga mejor que la otra. Por lo tanto, no puedo arriesgarme yo y decirle sí a ciegas. Eso va a ser una decisión muy personal de ustedes. En este caso es diferente porque aquí hay solamente un fabricante. Así que ya testeamos estos cuchillos. Y como ya les dije, son cuchillos que para lo que están hechos están bien, pero no esperen más que eso. El SRK también lo mismo. Es muy cortador, es un cuchillo muy bueno, pero tiene sus limitaciones como todo esto. En lo que respecta a acero, ojo. Pero en lo que es diseño, aquí el ganador absoluto obviamente es el Benchmade 15002. Para mí el cuchillo más hermoso que hay acá. Así que creo yo que ya con esto estamos terminando, amigos. Espero no haberlos confundido, porque a veces yo sé que me puedo enredar yo mismo y al final los termino confundiendo. Perdón. Espero que esta vez no sea así y que haya quedado claro, digamos, el grupo de cuchillos que ustedes deberían tomar en cuenta como para regalo o para ustedes mismos, si quieren autorregalarse, ya que serían en este caso, los vuelvo a poner acá, los 3 que están acá son los mejores junto al Top Brakino para batoneo. Ojo, para batoneo, aunque si lo quieren usar para campamento también va a funcionar, por supuesto que sí, pero estos son los 3, pongámoslos así, ya. El número 1, Easy 4, número 2, Benchmade, el modelo 162, número 3, el Master Hunter de Cold Steel, y podríamos decir el número 4 entonces el Top Brakimo. Esos serían nuestros elegidos como los mejores del año, si lo quieren llamar así, o los mejores precio-calidad que hay hoy por hoy en AliExpress. Puede que haya otra falsificación mejor todavía que estas, que yo no la tengo, no la he probado, no lo sé, pero de lo que yo he probado y lo que yo he comprado y he traído al canal, estos son los mejores en este mismo orden, por favor, que no se les olvide, en este orden, ¿ya? Ahora, bajo su criterio y elección, es lo que dejo a este otro lado. Eso ya va a depender de ustedes. Ya, yo ya les dije que no son aceros tan de buena calidad como los del otro lado, a excepción del BK19, que podría ser, tiene bastante buena calidad también, no es tan bueno tal vez como el Easy 4 de acá, pero sí se defiende, creo yo,
a la altura del Cold Steel. Sin embargo, prefiero dejarlo acá y bajo su criterio. Ya esto es elección de ustedes, personal. ¿Ya? Esta es una hermosura. Este yo lo compraría sí o sí, igual. Me da lo mismo. ¿Ya? Porque de verdad que es un cuchillo hermoso. Y estos dos cortan muy bien. Son muy buenos para cortar. Los dos. El SRK y el Benchmade. Así que creo yo que ya hemos terminado. Espero les haya quedado claro. Son los cuchillos, creo yo, mejores para regalar. De verdad que sí. Uno por la marca que representan, otro por los diseños, por los acabados, estos dos por la funda, evidentemente. La funda de Lice también es buena, una funda de nylon, no es de Kydex, porque el original también trae una funda de nylon, que tampoco es Kydex, así que está bien. Las mejores fundas para mí, obviamente, son de los Benchmade, de estos dos Benchmade. El segundo lugar se lo doy, obviamente, al Cold Steel. Las fundas de Cold Steel son muy buenas también en estas versiones, así que no hay nada que decir. Y bueno, y lo demás ya saben, incluso la de acabar también es buena, ¿eh? Es muy parecida a la de los Cold Steel. Así que ahora sí, amigos, me despido. Y si quieren saber más detalles de algunos de estos cuchillos, busquen por favor en los unboxing, en los links que les voy a dejar aquí. En esa esquinita van a quedar el box, digamos, el playlist de los unboxing. Y ahí busquen el cuchillo que quieran ver en más detalle y puedan decidir ustedes cuál prefieren regalar o cuál prefieren para autorregalarse, ya que estamos pronto a la Navidad. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. Bye bye.